Así es que bienvenidos todos los que se conectan en los diferentes grupos. Pues estamos esperando. El hermano Armando Madrigal, ¿por qué no saludamos al hermano pastor Armando Madrigal en Chiapas, Tapachula? Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu ministerio. Estamos orando día con día. El pastor tenemos la instrucción de estar intercediendo cada día por los diferentes ministerios. Así es. Y tú eres uno de ellos. Enviamos bendiciones hasta donde te encuentras. Hasta Chiapas, Tapachula. Hermano Armando, aquí todos te conocen, porque aquí en la parte de atrás, Misiones, Oaxaca, Chiapas, tenemos algunas fotos ahí, lugares donde son propicios, se puede decir, buenos para sembrar una semilla, y queremos seguir contribuyendo a la obra misionera contigo, con el hermano Norio allá en la sierra, los hermanos de Misión a Oaxaca, que les pegó el terremoto que pegó por ahí duro en Valle de León, Llano de León, donde la iglesia se cuartió. Ya mandamos ofrenda misionera, vamos a estar enviando algunas ofrendas misioneras. Así es que, hermano Armando Madrigal, pues me da mucho gusto. Saludos a tu esposa Cintia. Frankie, saluda al hermano Armando Madrigal, Chiapas, hermano, Tapachula. Dios le bendiga. No lo conocemos persona a persona, pero allá están sus fotos, allá sabemos cómo es. Un saludo hasta allá, hasta Tapachula. Tapachula, Chiapas. Tapachula, Chiapas. Quizá en algún viaje por ahí que tenga el pastor un día vamos a ir para conocerle. Estamos orando por ustedes. Dios va a seguir bendiciendo sus vidas. Siempre nos acordamos cada domingo, el pastor cada domingo siempre nos recuerda las ofrendas misioneras, y de veras que es un gusto, que nos da un gozo el poder compartir, el poder apoyar en esa área. Quizá a lo mejor usted, o pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tanto pudiera ser? Pero creemos de todo corazón que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades de una forma o de otra. Y créame que es un gusto poder ayudar y poder conocer gente que aún en esos lugares que son un poco retirados de aquí donde estamos nosotros, nos da gusto que hasta allá puede llegar nuestra ayuda, y no nomás la de nosotros, sino de toda la iglesia. Un abrazo, Dios me lo bendiga. Amén. Sí, allí tenemos a varios conectados. También ahorita, José, para que saludes a los hermanos. Están conectados en un grupo 6 personas, están compartiendo a hermano pastor Armando Madrigal de Chiapas, Tapachula, René Caldera de Tijuana. René, nos da mucho gusto saludarte. Ahí está René ya, por si lo extrañaban. René, qué bueno que te conectases por ahí. También Evita, me da mucho gusto saludarte, Evita, ¿cómo estás? Bendiciones. También Benito Cintora también está conectada, bienvenida. Alicia Yani, hija del hermano Benito y la hermana, su esposa, la hermana Lupita, y Mari López ya está conectada también ahí. Así es que tenemos 13 personas conectadas, y más los grupos que se están conectando. José, por favor, saluda por ahí. Josh, Josué Aranda por allá en San Luis, Arizona. Josué, me da mucho gusto que te conectes. Dios te bendiga, Dios te guarde por ahí donde estás. Por ahí donde está en tu casa o trabajando, no sé, pero bendiciones, José. Pues un saludo muy especial a todos los que ya están sintonizando. Aquí nosotros a veces estamos tratando de sintonizar unos monitores para ver si hay algún comentario, poderlo leer y hacerlos partícipes de esto. Y a veces esperamos que lo compartan para nosotros abrirlo y también compartirlo con alguien más. Pero ya estamos listos, vamos a empezar. Pues dando inicio a este nuevo año. ¿Qué día tenemos hoy? ¿7? Estamos a 7. 7 de enero, qué rápido. Ya una semana. Ya una semana, el nuevo año. Esperamos que estén bien, esperamos que la estén pasando bien en todo. Pero nos sorprende, ahorita, Saúl, estábamos platicando sobre la noticia en cuanto... es importante porque en los acontecimientos que suceden en el mundo, con Estados Unidos, Medio Oriente, pues nos preocupa en el sentido de que hay mucha gente inocente que muere, soldados americanos que están en las bases aéreas militares en Irak, y 2 de las bases que están en Irak fueron bombardeadas esta tarde, misiles tierra-tierra.
llegaron hasta 2 bases que están en Irak. Entonces es preocupante porque el Pentágono, el presidente Trump, están reunidos, dicen en este momento, tratando de darle una solución, y me imagino también tratando de frenar un poco al presidente Trump, ya que pudiera dar una orden no sé, de bombardeo aéreo, misiles, los portaaviones. Ya hay varios portaaviones que están allá y otros que se dirigen hacia allá, por la guerra que todos dicen que se va a dar, ya que fue una amenaza que si atacaban una base militar o un objetivo estadounidense, Estados Unidos iba a responder agresivamente. Nos preocupa porque uno de los objetivos también de Irán es Israel, el pueblo de Israel, y ya que ha sido muy amenazado, y es se pudiera decir que es uno de los objetivos para hacerle daño a Estados Unidos, ya que Israel es uno de los aliados protegidos de Estados Unidos. Entonces, muchos temen que uno de los objetivos sea Israel, pero también sabemos que no saben en realidad con quién se están. Pero lo que indica Irán no es directamente lo que se generaría una guerra mundial, ya que Irán no tiene aliados como tenía Alemania, tantos aliados como lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es preocupante de todos modos, y vamos a orar por ellos. El problema, pastor, yo creo que los aliados o la gente, los seguidores de Medio Oriente, por allá de Irán, que están distribuidos por el mundo, ¿no? En este caso, aquí en las fronteras, ¿no? Ya ves como los atentados de las Torres Gemelas en el 91 y todo aquello. Sí, así es. Entonces, pues ahorita me viene a la mente, por lo que estás comentando, a estas personas, por los antecedentes que haya tenido, ¿no? Sin duda que así. Pero confiemos en que esto no pase a mayores, aunque sabemos, la palabra de Dios dice que un pequeño cerillo prende grandes bosques, ¿no? Ajá, sí. Y un grande barco, pues es dirigido por un pequeño timón, ¿no? Entonces las cosas pequeñas se pueden hacer grandes. Ajá. Estas cosas que aparentemente podría ser algo, no puedo decirlo pequeño, pero es algo significativo porque se trata de un ataque de guerra, de terrorismo y de todo aquello, puede afecta al mundo, afecta a la economía, afecta a la paz de todo esto. Y por eso estamos aquí, para traerte esa motivación, esa invitación de que ¿por qué ¿cuándo creen ustedes que pueda ser el día en que el pueblo de Dios se una? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo creen ustedes que vamos a dejar de defender nuestras denominaciones o nuestras doctrinas? Unos dicen que se ha de hacer así, otros dicen que se ha de hacer así. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo, el apóstol Pedro dijo allá cuando se presentó en la casa de Cornelio, le dijo: a hoy me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Escucha bien esto, mi hermano. Dios, no se trata de mi hermano Frankie, del pastor, de mí, de mi hermano José. Se trata de que Dios no hace acepción de personas. La pregunta es, ¿por qué tú y yo sí? ¿Por qué no podemos unir nuestras fuerzas? Hay atentados, hay situaciones, guerras, dice la palabra de Dios, guerras y rumores de guerras, ahí se cumple la palabra. Y mientras nosotros seguimos divididos por situaciones doctrinales o cuestiones que son secundarias, como los fariseos, como los religiosos, que estaban siempre buscando la forma de hacer caer a Jesús. Entonces, este es el propósito y el plan que nosotros tenemos, de buscar la forma de cómo podemos unirnos. Exacto. Cómo podemos unir nuestras fuerzas para orar por una misma causa. Sí, ¿qué piensas, pastor? Sí, mira, creo que hubiera sido un buen invitado Adolfo, a ver si puede estar Adolfo el próximo martes. Pues Adolfo es un experto en explosivos porque él estuvo en la guerra del Golfo Pérsico. Él es veterano de guerra del Golfo Pérsico. Y Adolfo pues es especialista en explosivos del ejército de los Estados Unidos. Él estuvo allá y él sabe muchas de las reacciones. Él sabe mucho de los acontecimientos en Medio Oriente, ya que él estuvo allá y es una de las noticias que él como veterano le llama mucho la atención, ya que él sigue
Él sigue, se puede decir, como veterano de guerra pendiente de todo esto. Y como trabaja en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Arizona, Adolfo conoce muchas de las cosas que tal vez nosotros no conocemos. A ver si el próximo martes puede estar Adolfo con nosotros. No sabemos lo que pasa en esta semana en realidad, pero estamos orando porque todo esté pues en el plan de Dios. Nosotros no podemos pedir tampoco paz, porque la misma Biblia habla que oiréis de guerras, de rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y dice que debemos de levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, y definitivamente creemos que todos estos acontecimientos, este acontecimiento de una gran nación como lo es Irán, uno de los países que tiene muchas armas que Estados Unidos no sabe, que ha librado batallas contra el vecino que es Irak, tiene bastante experiencia en terrorismo y también en armamento nuclear, tienen bases donde construyen armas. Pero bueno, ese es un tema que vamos a estar tratando, y si está Adolfo conectado ahí, tus opiniones, Adolfo, también son importantes. Tú que eres empezamos en un momento a adentrarnos en la palabra y estamos hablando sobre las acontecimientos estadounidenses atacadas por Irán. Adelante, José. Bueno, pues no soy un experto en esto y creo que de verdad que va a ser de gran bendición. Pero sí, los acontecimientos son claros y la palabra de Dios no se equivoca, pero lo que sí nosotros debemos de hacer es orar por nuestra ciudad, orar porque que haya lejos, pero podemos hacerlo a nuestro alrededor, quien está cerca de nosotros. Esa es la parte donde nosotros debemos de tocar y ser muy bien cuidadosos en esto. Nosotros debemos de procurar la paz con nuestros vecinos, la paz con nuestros amigos, la paz donde quiera que estemos, y llevar el evangelio, ¿eh? Así es. Así es que, pues no sé si me estoy adelantando, pero vimos la vez pasada los libros de Jueces. Adelante. El capítulo 6. Ajá. 6 y sí, hasta el 6 lo vimos, ese capítulo donde el ángel se le aparece a Gedeón, le dice que se le aparece y le dice varón esforzado, valiente. Vimos cómo él también dice, bueno, como que salvaré a Israel. El Señor vuelve a hablar con él y le dice, ciertamente yo estaré contigo. Entonces vemos cómo él, a través de esta escritura, él ha pedido también señal. Hablamos también de las señales, cual él quería estar seguro de que Dios lo estaba llamando a libertar al pueblo. Así es que esta parte donde nosotros nos quedamos, y pues ahí vamos a pasar a lo que es el capítulo 7 de Jueces, donde Gedeón derrota a los madianitas. Es que esto que está 7, capítulo 8, pues está tiene mucho de donde... Mucha tela de donde cortar, ¿no? Sí, y fíjate, de lo que estaba yo, uno de los comentarios en las predicaciones, comenzando en el capítulo 7, comienza con la palabra levantándose. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él. Aquí miramos el otro nombre de Gedeón, que era Jerobaal. Entonces miramos aquí una actitud de Gedeón levantándose. Yo el día domingo mencionaba sobre el tema de la predicación, levántate en oración, y mencionaba algunos de los casos donde la gente de Dios, en la palabra de Dios, se levanta, toma la acción de levantarse. Y yo enfocaba a la iglesia de levantarse, que es tiempo de levantarnos. El capítulo 60, el versículo 1, lo he mencionado mucho, no voy a dejar de mencionarlo, es palabra de Dios. Pero en el libro de Jueces aparece 10 veces la palabra levántate. Y muchas de ellas la utiliza Dios hacia aquellos hombres, hacia aquella mujer que fue Débora, para decirle que hay una acción que nosotros debemos de tomar. El hijo pródigo se levanta, y no solamente se levanta, sino que va al encuentro con su padre, Entonces, una de las acciones que Dios quiere que nos manda, y proféticamente, capítulo 60, es que nos levantemos. Entonces, yo creo que esta es una acción que miramos aquí en Gedeón levantándose. Había promesa de que Dios iba a derrotar a los madianitas, y
Y no solamente creo que la acción de levantarse era lo que él creía que iban a ser derrotados, porque él tenía sus dudas. Entonces Dios le dijo, yo voy a ir contigo, pero él al levantarse, él esperaba realmente que Dios le ayudara, porque aquí miramos en la historia cómo mermó su ejército. O sea, no fueron todos los miles que él tenía. Entonces, pero la acción creo que de levantarse provocó mucho en el corazón de Dios hacia este hombre por obediencia. Sí. Dice pastor. Sí. Adelante. Vale más que hablemos, pastor, porque ya miré a José que ya sacó su acordeón. Y ya puso el dedo. Cuando José pone el dedo en la palabra, aguas. Ya sacó su acordeón y miro que la trae bastante surtida. Mira. Okay. Ahorita para los que nos están mirando, ahorita que estábamos hablando de guerra, ya ve que el pueblo de Israel siempre en el Antiguo Testamento ha estado en guerra, cosa que hoy también en estos tiempos, pastor, Ajá. Israel es un pueblo muy atacado. Israel es un pueblo que es atacado por los árabes, por todos los que están ahí alrededor, los que le llaman los talibanes, o sea, Ajá. todos esos, pastor. Y el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy atacado. Ajá. Y una vez yo estaba comentando con un amigo, me dice, oye, pero ¿por qué se pelean? Y fíjate que ahí uno se remonta a los tiempos de Abraham. Uh-huh. De Abraham, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac su hijo Ismael. Ajá. Tuvo a su hijo Ismael, tuvo un hijo con la criada. Y el hijo se llamaba Ismael. Ajá. Y después hay una nota ahí que me gusta mucho, pastor, más adelante, no voy a dar la cita nomás, en Génesis 16:20, ahí nos habla, dice de que cuando el Señor le estaba dando la palabra a Abraham, Abraham, pues cuando Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia a él y a su esposa Sara, Uh-huh. sí, o sea, cuando le hablaba de hijo, él siempre estaba pensando en Ismael. Pues Señor, pues ya estoy viejo, nomás tengo un hijo que lo tuve con mi criada, se llamaba Ismael, porque en aquellos tiempos se permitía eso. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Se permitía eso. La ¿Por qué? poligamia. Porque era un mandamiento que teníamos que reproducirnos. Ahorita ya no, ahorita estamos sobrepoblados. Pero hay muchos que se van con la Que pinta. siguen con la visión, ¿no? Ahorita estamos muy sobre... Pero fíjate, ahí el problema empezó porque Abraham tuvo dos hijos. Tuvo uno que se llamaba Ismael, que lo tuvo con la criada, y tuvo un hijo que se llamaba Isaac, que era el de la bendición. Ahí algo que me gusta cuando preguntan por qué de guerras. Cuando el Señor le dio esa palabra a Abraham, Dios le dijo, yo voy a bendecir, te voy a dar una descendencia a ti y a tu esposa. Entonces él hablaba Abraham creía que era por parte de Ismael. Uh-huh. Todo lo que son los talibanes, los árabes. Los árabes, esa es la palabra. Todas las naciones árabes. El bloque árabe. Todos los árabes, todos esos, los egipcios, todo eso, esos vienen siendo descendencia de Ismael. Uh-huh. Y todos los judíos descendientes. Cosa que hasta hoy, ya ven ahorita el pueblo iraní, ¿qué es lo que quiere? Quiere mandarle unos misiles al pueblo de Israel. Pero te digo una idea de Gedeón. Ajá. O sea, Dios siempre buscando a quién levantar. Dios levanta a Gedeón. Dios lo levantó como un guerrero esforzado y valiente. Así es. Pastor, estábamos hablando la vez pasada de cómo Dios nos mira. O sea, cómo Dios nos mira. Y me quedé con esto. Se imagina que Dios hubiera llegado, que el ángel hubiera llegado y que le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo ahí? Flojo, miedoso. Y que le hubiera empezado a echar. A reclamarle, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, Gedeón como estaba. Y luego que el Señor viniera y le dijera eso, iba a explotar Gedeón. Pero el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Exacto. Así que cuando le dijo eso, Gedeón no tuvo para dónde hacerse. Ajá. Gedeón, yo creo que si le hubiera dicho las otras palabras, Gedeón aún así Gedeón quiso sacar excusas. Ajá. Pero Dios siempre le dijo, eres esforzado y valiente. Y es que en realidad yo creo que lo era. Dios no le iba a echar mentiras. Sí. Cuando Dios habla y te califica, te da una calificación, qué tremendo privilegio de Gedeón, que le resaltó las cualidades que tenía. Uh-huh. Imagínate, Saúl, que te hable a ti y que te diga varón esforzado y guapo. Uy.
No, es que no le puedo discutir al Señor. No puede echar mentiras. Pero como no te va a decir, porque el Señor no habla de... Bueno, pero es que yo les digo que lo que Dios hace lo hace bien, pastor. Sí, no, claro, con que te diga tu mujer y me diga a mí y te diga a ti, Frankie se echa porra solo, ¿no? Ya lo conocemos. Bueno, yo creo que todos nos echamos, ¿no? Nos echamos porra. Pero creo que cuando Dios te habla, Dios te va a hablar de muchas maneras, y creo que en este tiempo Dios nos está hablando a través de la palabra. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice quiénes somos. ¿Qué piensas de esto, José? En cuanto a la expresión de Dios hacia Gedeón, varón esforzado y valiente, que no creemos que sea un coco wash, sino que era realmente una palabra en la cual Dios estaba exaltando realmente quién era Gedeón. Sí, bueno, si leemos hasta del 7, capítulo 7, jueces al 7, pues pensamos que sí, pues estaba Gedeón ahí en una cueva, separando lo que es el trigo, lo estaba... Ajá. Y hasta aquí, pues sí pensamos que Gedeón pues era un miedoso, ¿no? Porque tenía miedo a los malecitas. Pero después, ya que leemos los otros capítulos, nos damos cuenta que Gedeón, pues se soltó, ¿verdad? Sí. Se soltó y comenzó a ser guiado por Dios. Dice aquí la escritura que fue guiado por Dios. Tuvo una misión y a pesar de sus dudas o temores, él de todos modos, y obedeció a Dios. Entonces, hasta donde usted dice, sí, yo digo, oye, pues, ¿por qué le dirá esto a Gedeón? ¿Verdad? Hasta ahorita, en vez de salir, ¿no? Está ahí escondido tratando de sacar comida para los suyos, pero más adelante él se avienta, ¿no? A pesar de sus dudas, sus limitaciones y todo. Entonces, sí, definitivamente, a veces pensamos que cuando Dios le dice una palabra a una persona de que es valiente y esforzado, y muchas veces pensamos, ¿es a mí? Soy yo, ¿Sí? Pero Dios ve más allá de lo que nuestros ojos ven, pues. Él mira, ve más allá, pues. Entonces, esa es la palabra donde definitivamente si yo veo hasta aquí, pues sí digo, pues, ¿quién le miró? Pero veo que Dios sabía lo que había en cada uno de nosotros y lo que había en Gedeón, y que se iba a animar y que iba a ser un libertador del pueblo de Israel. Exactamente. Yo quiero saludar a los que están conectándose del Valle de México, bueno, de México, la ciudad. Capital Luis Alberto, Dios te bendiga, Luis Alberto. Saludas a Xochimilco por allá. Xochimilco, también a Ramón López por allá en Los Ángeles, California, nos está viendo Ramón. Dios te bendiga, un gusto saludarte, gracias por el saludo. También hasta el estado de Coahuila, Torreón, Coahuila, Ashley, Dios te bendiga, saludos a toda tu familia. Dios los guarde, la hermana Cruz nos está saludando. Dios bendiga a Israel, a ustedes por la buena palabra y comentarios. Gracias, hermana. Ahí tenemos a Maricruz, la dueña de las quincenas, la domadora del Frankie. La que me quite el cheque. Claudia Pacheco Villa también, la dueña de las quincenas de José. Carmen Romero, cuando dije, si Dios le dice varón esforzado y guapo, amén, dijo Saúl, pero no te va a decir así. Le digo, con que te diga Carmen, y dice Carmen, amén. Bueno, con eso nos conformamos. Samantha Sánchez hasta Mexicali, Dios te bendiga, Samantha, me da mucho gusto que estés conectada. Bendiciones a todos. Estamos viéndolos en casa desde Mexicali. Dios te bendiga, gracias por estar conectada. Ya me mandaron unas fotos algunos. No digo por Samantha, sino otros que ponen la pantalla, la de 50, 60 pulgadas, para estarnos viendo en algunos lugares. Una de ellas es Lorena. Lorena, Dios te bendiga, sé que estás conectada por ahí también. Gracias por mirar el programa, pero gracias a Dios porque esta palabra que nosotros traemos queremos que sea de bendición. Dios quiere tratar contigo y Dios quiere decirte a cada uno de lo que nosotros hemos sido dotados por parte de Dios, y te lo va a mencionar. Si hay valentía, si hay, ¿qué podríamos decir de las cualidades, Saúl, que tienen los hijos de Dios? A ver, menciónenme algo. A Gedeón le dijo varón esforzado y valiente, pero hay cualidades de gente que es muy creativa, hay gente que es muy inteligente, servicial, muy servicial.
Así es. Y sigue habiendo, varones y mujeres esforzados y esforzadas y valientes. Sí. Amén. Saúl, tú tenías algunos comentarios también. Sí, Te miro sí, bien sí. serio, Saúl. No, pues es que... Lo miro bien. Es que tuvo un día muy pesado. Sí. Trabaja en algodones, Baja California, en la frontera con Andrade. California, Con Andrade. Los que no conocen por allá para México, es una frontera muy pequeña, pero es nombrada la ciudad, la capital de los dentistas, ¿no? Sí, Dentistas, es la ciudad que más dentistas, más chica y que más dentistas tiene. Hay algunos reportajes de TV Azteca, de Televisa, de gente que viaja en avión para estar en Algodones, esa pequeña comunidad donde trabaja Saúl. Y ahora pues es la temporada alta, Es la ¿verdad, Saúl? temporada ahorita, Viene ya. mucha gente de Canadá, los que les llaman los pájaros de la nieve, y que allí tapizan el desierto, las dunas, traen sus carros. Pero bueno, no queremos hablar de los pájaros de la nieve, queremos hablar de la palabra de Dios. palabra. Bien, aquí hay algunos puntos que yo les quiero mencionar y vamos a empezar por lo que estamos hablando, ¿no? Cómo ha habido atentados contra el pueblo de Israel. Alguien dijo por ahí, la nación de Israel es una nación pequeña, es una nación no muy grande como otros países grandes en extensión y en población. Y la pregunta fue que alguna vez hicieron, ¿por qué no ha podido ser destruido Israel? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no ha sido destruido Israel? Porque es el pueblo de Dios. Simplemente es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios siempre estará protegido por la mano de Dios. Pero aquí miramos una situación entrando al capítulo 7 de los jueces con la condición de Gedeón. Aunque el ángel en el capítulo 6 miramos que el ángel le dijo varón esforzado y valiente. Ajá. El Señor, ¿sabes una cosa? Independientemente como estaban las circunstancias en el pueblo de Israel, que estaban escondidos allá en las cavernas, en cuevas y todo aquello, y tenían gran temor porque los madianitas y todas las tribus, los enemigos, estaban contra ellos. Había temores, había un juego, una conjugación de emociones, y lo más fuerte eran los temores que había en el pueblo de Israel, hasta que tomaron la determinación de clamar a Dios, y Dios envió un varón profeta, después mandó al ángel del Señor y habló directamente con Gedeón. ¿Sabes una cosa? Aquí algo me sorprende, que quien menos pensabas es quien Dios se va a proveer. Exacto. Y tomó dice, Gedeón mismo dice, ¿cómo es que yo voy a defender al pueblo de Israel? ¿Cómo lo salvaré yo? Dice, he aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Gedeón antepuso muchas cosas, su condición, en todos los aspectos como estaba. Pero sabes una cosa, te das cuenta que donde Dios pone sus ojos es el plan y propósito. Y dijo el Señor, de las mismas piedras el Señor puede levantar generaciones. Exacto. Así lo creo yo y lo seguiré creyendo. Amén. En el capítulo 7 miramos que hay guerras. Estábamos hablando al principio de las guerras o rumores de guerras que sigue habiendo ahorita en Medio Oriente. Ahí está. El pueblo de Israel, y dicen que hasta el día de hoy, que uno de los mejores ejércitos antiterroristas es el pueblo de Israel. Así es. Es el ejército israelí. Oye, Saúl, y muchos de los, por ejemplo, muchos de los mandatarios, oiga bien, en el mundo, los guardias personales que tienen han sido entrenados por el ejército de Israel, soldados israelíes. Los artistas más famosos en Estados Unidos, millonarios, ¿de quién creen que tienen guardias personales o guaruras personales? Son israelíes. Son israelíes porque son los mejores adiestrados en la guerra. Los mejores y te adiestrados. imaginas, eso me da envidia de la buena. Ajá. Porque son los mejores soldados, pero se pueden imaginar el tipo de disciplina que tienen. Exacto. Para un soldado de esta magnitud, ¿qué disciplina tienes? Ajá. Para que sea señalado el mejor. Y sabes una cosa, no tan solo los soldados de Israel tienen que tener esa disciplina. Nosotros como soldados de Cristo, dijo el apóstol Pablo, tú como soldado de Jesucristo, nosotros como soldados tenemos que ya, y no era para ayer, es para ya.
es tener esa postura de disciplina. Exacto. Y tenemos que ser sí. los mejores. Y la palabra discípulo viene precisamente de la misma raíz de disciplina. Y si te das cuenta, nos damos cuenta, muchachos, los israelitas o el pueblo de Dios en este tiempo realmente es un ejemplo para nosotros en disciplina. Se habla mucho de los judíos en diferentes formas para los negocios, y que son muy agarrados los judíos. En realidad son comerciantes y tienen una disciplina en todo. Pero hablando del ejército, hablando del ejemplo que tenemos nosotros, el pueblo de Israel, es un pueblo disciplinado para todo. Y nosotros como hijos de Dios creo que tenemos un ejemplo en la palabra de Jesús, de los discípulos, en el cual nosotros debemos de apoyarnos. ¿Para qué? Para ser verdaderamente discípulos, porque a eso nos llamó el Señor. Vayan por el mundo y enseñamos a un Gedeón actuando con disciplina. Fíjate que yo no he visto, uno de los personajes de la Biblia que más señales le dio Dios, sin duda era esforzado y valiente, pero desconfiado también. Sí. Entonces Dios no le dijo, varón esforzado y valiente y desconfiado, porque realmente creo que a lo mejor le hubiera tumbado el ánimo. Dios exaltó realmente las cualidades que tenía, porque miramos que manda un varón, a un profeta, el ángel va y le habla, Dios habla con él, le pide señales a Dios y Dios le da señales, no una, ni dos, ni tres, le dio más de 4 señales de que él estaba con él. Es uno de los hombres en la Biblia que más señales Dios le dio de lo que iba a hacer. Y fíjate, te voy a decir algo. Creo que Dios nos da señales todos los días, Frankie, de que está con nosotros, que va a hacer lo que Él dice la palabra por nosotros. Y quiero mencionar otra vez lo que dijo T.L. Osborne. El pueblo de Dios, una de las cosas en las que pierde tanto el tiempo es pidiendo por cosas que Dios ya dijo que eran tuyas. El pueblo de Dios se la pasa orando a veces, pidiendo cosas que ya Dios dijo, arrebátalas, son tuyas. ¿Cuál es la moneda que compra las bendiciones? Tu fe. Es la fe. Es la fe la moneda que compra lo que tú necesitas. No sigas pidiendo, ora y actúa en fe y recibe las bendiciones de Dios. Frankie. Sí, es cierto, fíjate ahorita que dices eso y te voy a decir, y es tan fácil, pastor. Ajá. Es tan fácil tener esas bendiciones. Exacto. Hace unos días, no recuerdo quién fue el que publicó unas bendiciones de un pastor que estaba orando la persona está orando, Señor, quiero que me des larga vida, quiero vivir muchos años, quiero tener vida, quiero tener salud. Y luego que le dice el Señor, oye, le dice, esa bendición no me la pidas a mí, o sea, esa bendición ahí la tienes. Ajá. Esa bendición, arráncasela a tus papás, porque ellos la tienen. Muchas veces estamos pidiendo cosas que ya tenemos, que están ahí a un lado, que solamente es arrebatarla, solamente es agarrarla. Una vez una persona, amigo mío, él me mencionó algo, me dice, mira, dice, las bendiciones, dice, cualquier tipo de bendiciones, dice, están en un cofre, me dice. ¿Y sabes qué Dios te está diciendo? Y así me hace, eso sí con las llaves. Dios te está diciendo, aquí están las llaves para que abras ese cofre. Ajá. Pero muchas veces hacemos a un lado y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo cuando ya Dios nos dio, ahí está, solamente agárrala y apropiate de ella. No te agarres pidiendo, no te agarres buscando, porque ya lo tienes. ¿Cuántas veces, cuántos hombres en la Biblia, cuántos hombres en la actualidad? Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello. Y fíjate, y muchas veces nomás es puro quiero. Pero ¿quién dice, Señor, aquí estoy? Aquí me doy yo, aquí entrego mi corazón, entrego mi vida. Muchas veces nomás estamos pide y pide y pide. Y de tanto que pedimos, pastor, nos olvidamos de que ya lo tenemos. Exacto. Las bendiciones ya están escritas en la palabra para tomar. Por eso dice la misma palabra que los valientes son los que arrebatan. ¿Y quiénes son los valientes? Los valientes son los que tienen fe, los que oran. Sí, los que van en la proyección de tomar las cosas que ya la palabra dice que son nuestras. Gedeón tuvo que ser convencido. Y fíjese, pastor, ahorita que estamos hablando de las bendiciones, en Deuteronomio nos habla bien clarito. Dice que las bendiciones te van a corretear.
Te van a seguir y, dice, y te van a alcanzar. Pero hay un mandamiento, dice, si ponemos a Dios en primer lugar. O sea, las bendiciones vienen detrás de aquel hombre que busque a Dios, detrás de aquel hombre que adore a Dios. Y fíjate el principio, Frankie. El principio es la palabra. Así es. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si escuchas la voz de Dios, o sea, la palabra, pero no solamente la escuchas, sino la pones por obra. Esto es, caminas en fe. Y dice, fíjate, dice, escucha, pero dice, si escuchares atentamente la voz de Dios. Exacto. No la escuches a la ligera. Ni que te entre por un oído ni te salga por otro. Eso es tan común hoy en las iglesias, ¿no? Cierto. Pregúntale a alguien de las últimas 3 predicaciones. Se dice, estaba mirando estadísticas, si hay personas en la iglesia que recuerdan el mensaje de las 3 últimas predicaciones, son personas que van en una proyección realmente de fe y que van a alcanzar mucho más que otros. Y otras, pastor. Mídete. Y ahorita que dice eso, pastor. Y si dijéramos, fíjense, no hay excusa. Si dijéramos, no, es que yo no fui al culto, pastor. Pero ahí estamos transmitiendo en vivo, o sea, exacto. Ahí la puedes ver también. Te invito a que mire la predicación del domingo. Levántate. Óyelo bien, esa es una palabra que Dios nos está moviendo y es un tema que tenemos para varias predicaciones. Queremos enseñar a la iglesia, levántate. ¿Cuál fue el tema del domingo? Levántate en oración. Saúl va a compartir otro tema también. Vienen temas de levántate. Entonces, te invitamos también a que te conectes los días que estamos transmitiendo, los días viernes, los días domingos y por supuesto sin comentarios. José, ibas a decir algo. Ahorita decía Frankie que ya saqué todos los apuntes y todo, pero quería compartir de ahorita las 2 últimas predicaciones, ya ahorita lo confirman, ¿verdad? Y cuando vino, y que es parte de lo que estábamos hablando en Jueces capítulo 7, quien lo tenga ahí, puede abrir su Biblia y seguir Jueces capítulo 7, pero Amén. el primer servicio vino, se me olvida el nombre, el predicador de José Reyes. José Reyes. Y él mencionaba, lo tengo aquí escrito y hice algunos apuntes, dice que habló de Hebreos capítulo 12 y decía que nuestra actitud debe ser cambiada. Escribí ciertos fragmentos solamente de la escritura. Él habla de que nuestra actitud debe ser cambiada. También hablaba de que no te quedes a medio año viendo las trancas, las situaciones. O sea, hoy le voy a echar ganas, voy a hacer cambios. Y cuando vemos la situación negativa, hasta ahí nos quedamos. Pero no vemos el final. Y el final ya es lo que Dios ya tiene para nosotros. Y dice, si sigues el mismo rumbo, llegarás al final del año repitiendo lo del año pasado. Dice, no trabajes al ritmo de alguien que está derrotado porque no verás la gloria de Dios. Otra de las cosas también que dijo, al que tienes a tu lado es quien te va a levantar tu mano. Pertenece a la misma milicia. Entonces, mencionar en cuanto a esto, debemos dejar que lo que empecemos sea lo mejor. El único que obtendrá beneficios somos nosotros mismos. Exacto. Que la pregunta sería, ¿qué haré aquí en casa? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué voy a hacer? Mi pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Tengo un plan, un propósito. Entonces es importante tener, ¿qué voy a pasar? Aquí estoy, en esta situación me encuentro, pero ¿qué voy a hacer diferente hoy? ¿Sí? También iba a compartir acerca de lo que vimos el día domingo. Y sí, el tema, como ya lo mencionó el pastor, es levántate. Y también apunté ciertos puntos ahí que son muy importantes. Y lo que ya mencionó el pastor, dice, no pierdas el tiempo en pedir a Dios algo que ya te lo dio. Exacto. Y no le pidas a Dios que cambie algo en tu vida que tú ya puedes cambiar y que tú sabes que debes de cambiar. Y hablamos en Hechos capítulo 12, ¿verdad? Donde la iglesia, lo que nos falta como iglesia es el Espíritu Santo. Y algo que me llamó la atención y que, bueno, para mí es algo que yo ya lo he hablado con Dios. El que vengas al servicio y de repente digas, qué bonito se siente la presencia de Dios, se siente esa presencia de Dios, no es suficiente. O sea, más bien, qué bueno que se sienta la presencia de Dios, pero ¿qué sigue después de eso? O sea, he mirado a alguien pedir por él en ese mismo momento, es decir, por una situación difícil, y que en ese momento venga con una carga muy fuerte en el corazón.
y fue liberada. O sea, nomás digo, oh, qué bonito se sintió el servicio, pero no hubo un cambio, pues. O sea, ir más allá de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. La iglesia debe ver algo que más allá, solamente de que, se sintió la presencia de Dios. Y hay algo importante, José, antes de que sigas. Nosotros estamos esperando un milagro de un Dios sobrenatural. Pero nosotros queremos seguir viviendo en lo natural. No provocamos lo sobrenatural. Estamos impuestos a lo que vemos, en lo que nos movemos. Pero Dios realmente quiere moverse en lo sobrenatural. O sea, no es suficiente sentir, como dice José, que la presencia de Dios. Hay algo más todavía que Dios quiere que nosotros provoquemos. Así es. Y me ha tocado estar en 2 familias y poder... por algunas circunstancias a lo mejor Dios nos llevó ahí y poder orar por ciertas situaciones, pero me he notado que nuestra oración, como dice el pastor, debe de cambiar totalmente. O sea, no le vamos a pedir, Señor, mira, ayúdale, no, en el nombre de Jesús yo declaro sobre mi familia esto, y quiero esto, y en el nombre de Jesús se va a hacer, y comenzar a obtener lo que ya Dios nos dio. Pero también algo muy importante, ¿qué estoy haciendo yo? Esto requiere disciplina, requiere sacrificio. ¿Hasta dónde? Hasta donde duela. Exacto. Entonces mencionaba que nos debe de doler, que debe haber un cambio en esto. Entonces en capítulo dice que, en los versículos anteriores, él tuvo algunas pequeñas dudas, aunque él tuvo una palabra del ángel donde le dijo que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Después pidió algunas señales, Gedeón. Israel estaba en un momento difícil y Dios había puesto la mirada en Gedeón para libertar al pueblo de Israel. Y lo levantó como juez porque no había reyes. Entonces, cuando pasó todos estos versículos que ya leímos en el capítulo 6, hasta llegar al capítulo 7, donde ya él fue a derrotar a los madianitas, lo primero que hace es levantándose pues de mañana, y entonces ya se levantó, o sea, lo que pasó, las dudas que tuvo y todo eso, él decidió levantarse y creerle a Dios para ir a la guerra y derrotar a los madianitas. Después Dios, en los versículos que siguen, dice, el pueblo que está contigo es muy grande. Y si ellos van contigo a la guerra, van a decir que son por tus fuerzas. Entonces, él temeroso, después pide señal. Después fue mandado a la guerra, se levanta, pero Dios comienza un proceso bien tremendo en él, porque para ir a la guerra se ocupa gente, se ocupan muchas armas, se ocupa todo eso. Claro, y hay algo que quiero hacer notar aquí. Que Gedeón no era un hombre muy seguro, no era un juez muy seguro. Quería él estar bien seguro de que Dios estaba con él. Y fíjate que eso se pega. Le quiero decir a todos ustedes que depende de con quién te estés juntando, eso se pega. O sea, es contagioso el estado de ánimo es contagioso. Es contagioso definitivamente. Entonces, júntate con un miedoso y se te va a pegar el miedo. La verdad que muchas veces escuchas a personas, ay, va a pasar. Y si tú no estás fortalecido, vas a empezar a sentir miedo. Te juntas con un chismoso y no te digo más. Te juntas con una persona muy alegre y positiva y se te pega. Entonces el pueblo, José, de lo que estás hablando, le dijo el Señor, es mucho el pueblo todavía, y para que no vayan a decir que fue por ustedes, pero resulta que todos, había más de la mitad de miedosos. Así es. Se les había pegado la desconfianza que sentía Gedeón, porque dice que se regresaron 22,000 hombres cuando le dijo, todos los que tengan miedo, pues váyanse para atrás, y solamente se quedaron 10,000 hombres. Quiere decir, fíjense bien, que mucho más de la mitad del ejército, ¿no? La tercera parte, dos terceras partes tenían miedo. Algo se les había pegado de este varón, porque si lo miramos, una de las deficiencias de él, todos tenemos deficiencias, pero es donde ahí la gracia de Dios se fortalece. Le dijo a Pablo, cuando Pablo se sentía débil y se sentía miserable, le dijo el Señor, bástate de mi gracia. Es lo que tenemos que hacer. Dios tiene el recurso para nosotros. O sea,
esta es una de las cosas que tomé nota de la predicación del viernes, donde el hermano decía, no trabajes al ritmo de alguien que está derrotado porque no verás la gloria de Dios. Eso está muy buena, eso está muy buena. Ese es el punto donde, ¿con quién compartimos? Ajá. Si hay una familia con un problema fuerte y le dices, ¿sabes qué? Oye, estoy pasando esta situación difícil. Ah, pues cómo no, si siempre estás en derrota, estás bien acabado, mira cómo te ves. Entonces, en vez de ayudarle, lo achicopala más, ¿no? Sí. Pero definitivamente necesitamos entender que la mano de Dios se debe mover con aquellos que ya decidieron hacer algo diferente para que Dios se glorifique. Entonces, había un ejército grande, pero no era suficiente el número, se tenía que reducir. Exacto. Porque iban a empezar a decir o iban a alabar a Gedeón cuando la victoria la da Dios. Y sí, definitivamente de 32,000 se regresaron 22,000, quedando solamente 10,000. 10,000. Así es. Y en el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, de ahí te probaré, y el de que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Y ahí comienza a darle la palabra al Señor hasta llegar al versículo 7, ¿verdad? Donde dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. 300 hombres de una cantidad total de 32,000. Gedeón fue probado allí definitivamente, pero Dios estuvo hablando con él. Fíjate que ahorita que habla José, dice, ahorita que estaban hablando, júntate con un miedoso y te vas a hacer miedoso. Yo creo que los primeros 32,000, fíjate, yo pienso que los primeros 32,000 estaban mirando en los momentos de temor de Gedeón. O sea, se estaban contagiando. Por eso se regresaron. Y luego se regresaron otro puño al grado de quedar 300. Y fíjate que hasta una película hicieron. Fíjate, los 300, una película ahora no, de 300, o sea, eran hombres de valor. Pero ¿sabes también qué me trae a memoria esto, pastor? De cuando David estuvo en la cueva. Dice que le llegaron 400 hombres, eran miedosos, temerosos, afligidos, amargados, dice la Biblia, lo describe como amargados. Sí, y fíjate qué importancia tiene que ver la persona con la que te juntas. Esos 400 era de lo peor, yo creo, lo que ya... Una persona así, yo creo que hasta la mujer lo corre de la casa, pastor. No, yo estoy seguro que sí. O sea, ¿te imaginas llegar Yo soy a la valiente. ¿Te imaginas llegar a la casa y mi hija, no puedo, soy un fracasado? Yo creo que la mujer te saca quemando llanta. Yo creo que a mí mi mujer ya me hubiera sacado quemando llanta, mija, no es cierto. Pero fíjate. Pero buen ejemplo el que pusiste de David, porque fueron a juntarse con David, pero David no era ningún miedoso. No, David derrotó un gigante. No le tenía miedo, era más valiente que Juan Se sin pegaron miedo. con el mejor. Entonces, canta la canción de Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo es un muchacho. Era unas marionetas que mirábamos de niños. Se llamaba Juan Sin Miedo. Búsquenle en YouTube, ahí se la van a encontrar. Pero, o sea, fíjate qué importante es con quién te juntas. Exacto. Cuando se llegaron esos 400 y se juntaron con David, yo creo que David los agarró y les puso una buena sangoloteada. Exacto. ¿Sabes qué? No, aquí se me van a alivianar y mira, Dios está con nosotros. O sea, el impetu, el carácter que tenía David los levantó de volada. Y acá Gedeón, con el temor que tenía, muchos yo creo que se contagiaron más bien del temor. Pero ya cuando Gedeón se levantó, cuando ya Gedeón pidió pruebas habidas y por haber, dice que solamente quedaron 300. Oye, cuando la otra vez también estábamos hablando de locura, cuando un loco se levanta, pégatele porque algo bueno te va a pasar. Así es. Algo bueno te va a suceder. Y me toca a mí, yo soy un loco para el Señor. Sí, es por eso, O sea, como hablamos del programa y todo lo que ha ido creciendo, no evolucionando, no creciendo, cómo ha ido. Entonces es bien importante con quién te juntas. Exacto. Júntate, hay un dicho que mencionan ahí en el trabajo, dice, júntate con los que dan sombra. O sea, júntate con alguien que te vaya a ayudar, alguien que sea positivo, alguien que conozca la palabra, alguien que esté agarrado de Dios. Porque si vas y te juntas con uno igual que uno, cuando anda todo perdido, cuando anda todo desmotivado, va a terminar desmotivado. A lo mejor ya no vas a querer vivir. Júntate con gente que esté llena de vida, gente que esté llena del poder de Dios. Y mire,
Cuando la persona está llena del poder de Dios, es cierto, van a venir problemas, van a venir dificultades. No quiere decir que el temor no va a venir a tocar a tu puerta. Claro que va a venir, pero cuando uno se fortalece en el Señor, porque fíjate, híjole, ya cuando agarramos de David, ya agarré por otro lado, pastor. Pero es un buen ejemplo. Claro, Es un buen ejemplo de valentía. Cuando David dice que se fueron a pelear a Siclac, allá cuando fueron a pelear contra el mismo pueblo de Israel, él y sus hombres, que el rey el rey Aquís, dice el rey Aquís, no quiso que fueran a la guerra, y cuando regresaron dice que a los 400 hombres que andaban con David, junto con David, les habían robado todo y les quemaron la ciudad y se llevaron a sus hijas y a sus hijos como esclavos. Dice que David, dice el pueblo, los 400 hombres que David los había sacado de aquella desesperación, de aquella angustia, de aquella depresión, esos 400 hombres lo querían apedrear. Pero dice que David dice que fue y buscó el rostro de Dios. Qué importante, pastor, en los momentos difíciles siempre buscar el rostro de Dios. Y hay algo que me gusta, que dice que David le dijo al sacerdote, le dijo, acércame el efod. El efod era una vestimenta que solamente los sacerdotes usaban, no se la puso. Pero cuando dijo acércamela, quizás se la dejó ahí a un lado, pero dice que David buscó el rostro de Dios, y hay algo que le dijo, Señor, los persigo. Y Dios le dijo, persíguelos porque los vas a alcanzar. Yo miro a David, pastor, se levantó, se secó las lágrimas. Y hay que cuando uno llora también se le escurre el poco. Se secó, se levantó y salió a la puerta. ¡Ey! Imagino que les pegó un gritote. Un grito. Era hombre de guerra. Era hombre de guerra. ¡Ey! El Señor me acaba de decir que vayamos por ellos y que los vamos a alcanzar. Y el pueblo en ningún momento dudó. El pueblo dijo, vamos por ellos. Y los alcanzaron. La historia ahí está escrita. Los alcanzaron. Pero eso es cuando hay un hombre que se levanta. Que resplandece, decía el mensaje del pastor. Cuando hay un hombre que se levanta, resplandece y sabe quién es en Dios. Así es que te invitamos a que te levantes en el nombre de Jesús. Realmente creo que Dios te va a responder. Estamos convencidos de esto. En la palabra no he encontrado ningún ejemplo de hombres que clamaron a Dios que no recibieron la respuesta. En este tiempo yo no he conocido a nadie que haya buscado a Dios y que no haya recibido la respuesta. Yo quisiera en esta hora, Saúl, te miro bien serio. O estás preparando el fusil, Saúl. A mí se estás preparando la bomba. Ahí les va, dice Saúl. A mí se me hace que lo regañaron antes de venirse al programa. Déjame saludar. Yo quiero pasarle aquí a Saúl. Jesús Fernández, Dios te bendiga, Jesús, qué bueno que estás conectado. Abel López también, Cipriano Cázares, Dios te bendiga. También Edgar, mira, aquí anda Edgar. Yuni Silva, Yuni, Lidia Parra, Esmeralda Parra, San Luis, Arizona. Aquí está Lorena, Dios te bendiga. Espero que nos estés viendo en pantalla amplia de 60 pulgadas en tu casa. Tenemos a Víctor Hugo Bobadilla, Dios te bendiga, Víctor. Y el pastor José Reyes, Dios te bendiga. Dios te guarde, qué bueno que estás conectado. Si hay alguna opinión de René Caldera, de nuestro hermano José Reyes, adelante con una opinión. Saúl, suelta, saca la espada. Te he mirado bien. No, es que bien tranquilo. Es que ahora los veo con toda la unción, y hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar, ¿verdad? Sí, tenemos todavía 25 minutos. Ahora sí, vámonos para adelante. Amén. Aquí miramos un perfil psicológico de Gedeón mismo. Dentro de los temores, desde que el Señor le habló a Gedeón y le dio la instrucción de que fuera a derribar la estatua, el altar de Baal y la estatua de cera. Gedeón llegó de noche y tomó a 10 hombres con él para que fueran de noche con él. Había ciertos temores. ¿Sabes una cosa? Dentro de la misma humanidad de Gedeón en su humanidad no sabía, no entendía cómo caminar en lo sobrenatural. Estamos hablando de qué importante es empezar a caminar, aprender a caminar en lo sobrenatural. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene preparado ya el terreno en lo sobrenatural. Exacto. Porque estaban dentro de los temores de Gedeón. Sin duda que sí, había temores. Porque cuando encontramos el llamado que Gedeón, porque miramos en el capítulo 6 y en el verso 35, dice que Gedeón hizo un llamado a algunas de las tribus. En este caso fue a la tribu de Aser, Zabulón y Neftalí,
que se juntaron con él. Y de ahí salieron esos 32,000 soldados. Pero quiero que vayamos, hemos adelantado un poquito las situaciones, pero quiero que hagamos un perfil psicológico de esos 32,000. ¿Te recuerdas cuando Saúl estaba en el campo de batalla contra los filisteos? En la primera carta de Samuel, capítulo 17, dice que todos se ponían en orden de batalla, pero tenían miedo, ¿sí? Entonces, es que la guerra en realidad es atemorizante. Es atemorizante. ¿Por qué? Porque se huele la muerte. Así la guerra huele a muerte, la guerra. Había mucha gente, de esos 32,000 venían muchos, como nos dimos cuenta, que venían como espectadores, que dijeron la motivación, sí, vente, ándale, vente, vamos a pelear, y iban motivados. Pero en cuanto hubo el primer indicio de la primera oportunidad fue que el Señor miró los corazones y la disponibilidad de 22,000 soldados y dijo, no importa que hayas venido, que hayas prestado atención al llamado de Gedeón, la verdad es que en tu corazón tienes miedo. Y cuando tienes miedo, dice Dios, no me sirves. Necesito corazones dispuestos siempre, en todo tiempo, disponibles. Y de esos 32,000, nomás escucharon, el Señor le dijo a Gedeón, haz susurrar entre el oído de la gente, el que tenga miedo que se regrese a su casa. ¿Cómo es posible que se regresaron? Mucho más de la mitad, pero había llegado con la misma intención a presentarte para la batalla. Entonces nos damos cuenta que habemos muchos creyentes y cristianos que venimos con esa misma situación, pero dentro de nuestro corazón seguimos guardando muchos temores. Exacto. Ahora, número 2, el perfil de estos soldados es que cuando quedan 10,000, dice el Señor, todavía yo quiero algo más íntimo, voy a mirar más profundo de sus corazones, llévalos al río. Y mira la comparación que hace el Señor. Cómo Dios es tan maravilloso en los pequeños, los detalles más pequeños, nos sorprende. Le dijo el Señor, el que lama el agua como un perro. Ah, caray. Y los que se sienten sobre sus rodillas así a beber agua. ¿Sabes una cosa? Dios siempre va a mirar que independientemente como estén las circunstancias que te estén rodeando, rumores de guerra, ¿estaban en guerra? Sí. Había una situación, una atmósfera de guerra, de muerte, como dice el pastor. Sí. Pero aún con todo y esto, Dios miró solamente el corazón de 300 hombres, 300 hombres, que fíjate bien esto, llegaron al río y tomaron el agua y lamían el agua, pero estaban a la expectativa, versus... ¿Cuántos fueron? De 10,000, fueron 9,700 que llegaron y despreocupados se hincaron en las rodillas y bebieron agua. ¿Sí? Cuando sabes que estás en guerra, no puedes estar a la expectativa porque el enemigo dice como león rugiente anda buscando a quien atrapar. Exacto. Entonces, los temores en el perfil psicológico que tú puedes mirar desde esos 32,000, 22 más 9,700 eran más muchos, ¿verdad? Claro. Era un puñonón de gente que realmente no calificaba para caminar en lo sobrenatural. Y ellos estaban caminando, Saúl, a lo sobrenatural. Yo quiero ahorita que hablemos un poquito cómo nosotros podemos caminar hacia lo sobrenatural. Porque realmente nos movemos en lo natural. Es más, vamos a una iglesia natural, escuchamos alabanza natural. La palabra que recibimos, la recibimos en el campo natural, porque no la provocamos, esa palabra en nuestro corazón, a que se mueva o nos levantemos a lo sobrenatural. Y así debe de ser la iglesia, Saúl. Yo creo que lo natural es lo natural. Es que llegamos a la iglesia y el grupo de alabanza empieza a cantar. ¿Sí? Y todos nomás estamos así. No estamos haciendo nada extra. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te levantas y dices, ¿sabes una cosa? Yo voy a empezar a danzar. Exacto. ¿Te recuerdas cuando David entró danzando, que su esposa lo estaba mirando allá en lo alto? Dice, ¿qué pasó? Tú eres el rey. Parecía loco ahí. Se burló de él. Entonces, una situación. ¿Sabes una cosa? Yo creo que es tiempo de venir a la iglesia y decirle, Señor, yo vengo a darte
todo lo que yo tengo. Y que vengo digan a provocar lo sobrenatural. correcto. Sí. Se trata de empezar a tocar la puerta Ajá. de lo sobrenatural. ¿Y cómo va a suceder esto? Cuando tú empiezas en tu mismo ser, aunque tu compañero que está a un lado dice, oye, este cuate ya se volvió loco, está pirata, háganse para allá, mejor mira, a brinqui, ¿sabes una cosa? Ajá. Cuando tú le dices, Señor, aún los brincos, que aunque tenga 2 pies izquierdos, aún los brincos que yo quiero pegar, quiero ofrecértelos a ti, Señor, porque quiero ir a lo sobrenatural. Y yo no sé de dónde va a llegar el mover de lo sobrenatural, pero yo quiero ser un provocador. Y yo quiero empezar aquí desde mi iglesia, empezar a provocar las cosas que van a venir en lo sobrenatural. Entonces ahí es donde Dios quiere vencer tus miedos, donde quiere vencer tus temores. Yo creo que no hay peor cosa y peor enemigo de lo sobrenatural que el temor. Y a Así veces, es. no, pues yo voy a la iglesia sin miedo, pero espérame. A veces pensamos que no tenemos temor, venimos a la iglesia, pero si entra alguien que esté enfermo, el temor surge cuando el Espíritu Santo te dice, decláralo sano. Decláralo sano. Y es por eso que los milagros no se producen en la iglesia, porque estamos viviendo en lo natural. Y el temor es latente, porque si hay una oportunidad de mostrar lo sobrenatural, tenemos temor a que se muestre. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en fe. Así En es. realidad, no estamos Así es. viviendo en fe. Entonces, qué importante es mirar la palabra y aprender de Gedeón, que habla del miedo, habla del temor, habla también de la manera como Gedeón provocó a Dios para convencerlo, darle maneras de decirle, y parece que es como contradictorio, ¿verdad? Sí. Que en lugar de aumentarle el ejército, se lo mermó. Y creo que ahí puso a prueba la palabra, la confianza. Estoy yo contigo, yo estoy contigo. Y así se lo manifestó en las diferentes maneras que se manifiesta para decirle, no tengas miedo. Si yo voy contigo, no tengas temor de nada. ¿Quién es el que viene contigo cuando vienes a un lugar a recibir palabra? ¿Quién es el que sale contigo? ¿Quién es el que va contigo a tu trabajo o donde quiera que estás? ¿Es Dios o realmente eres tú en tu persona afrontando las situaciones de la vida en lo natural? Dios quiere que todo lo afronte, lo lleves a lo sobrenatural. ¿Qué necesitas? Orar. ¿Qué necesitas? Creerle a Dios, actuar en fe. Es cuando lo sobrenatural se va a empezar a manifestar en nuestras iglesias, donde quieras que estés. Felipe de Jesús, déjame saludar a Felipe de Jesús. Me está saludando aquí. Felipe de Jesús, Dios te bendiga. Saludos a la Ciudad de México, saludos a tu pastor y a todos los hermanos allá de Xochimilco. Dios te bendiga, Jesús. Me da mucho gusto que estés presente aquí. Michelle Barraza, una de las jóvenes de la iglesia. Dios te bendiga, hija. Carlita también lo está viendo. Ahora sí, yo quiero decirles algo. Y quiero decirlo, me voy a adelantar un poquito al pastor. Quiero que empecemos a hacer algo diferente. Ajá. Para todos los que nos están observando en este momento de Casa de Paz, vamos a juntarnos y vamos a empezar a promover lo sobrenatural. Pero vamos a ser provocadores de lo sobrenatural. Amén. Tenemos que empezar. ¿Cuándo puede suceder? ¿Sabes una cosa? Lo que estamos diciendo desde hace un rato. Hay muchas cosas por las cuales ya Dios nos las dio, no tenemos por qué estar pidiendo sobre eso. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Ya está dicho. Ya está dado. Ya está la dado. bendición ahí está. Ajá. Nada más que son los temores. Exacto. Es un espíritu de temor que nos ha agobiado. Si es una enfermedad, si es situaciones, si escucharon balaceras en la 42, se escucharon que si esto, porque si aquello. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que aunque se levanten 1000 y 10,000, pero a ti no llegará, que no Exacto. prevalecerá un arma forjada contra ti, mientras Dios no lo disponga. De otra manera, tenemos que empezar a caminar en cada una de las promesas y Exacto. palabras que Dios estableció a través Ajá. de su palabra. Dios nos dejó escrita su palabra para que la estemos hojeando continuamente y nos estemos dando cuenta que Dios nos prometió. Ajá. Él prometió estar conmigo todos los días y Exacto. que nada me pasaría. Y si me llega a pasar, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya la hice. Sí, así es. ¿Sí? Así dicho de otra manera. Entonces Gedeón tenía miedo porque todavía, por allá en el capítulo 7, verso 9, el Señor le dice, si por acaso tienes temor,
Porque Dios miraba ese destello todavía de Ajá. temor en Gedeón. Claro, Dice, era llévate, humano. a tu siervo, a Fura, a tu siervo, que vaya contigo. A lo mejor también Dios miraba en su siervo Fura, miraba de Gedeón, miraba que era valiente también. Y Ajá. ve y desciende y escucha, mira lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy haciendo. Y fue cuando Gedeón bajó con su siervo y escuchó el sueño de aquellos madianitas que estaban diciendo. Otra manifestación más que Dios le quería decir. Y Dios lo manda. Si tienes temor, agarra a Fura. O sea, Fura era más valiente, era siervo de él. Pero tal parece que Gedeón tenía que aprender de él. Sí. O pégate con alguien. Por eso Dios lo pegó con él. ¿Por qué crees que lo pegó con él, Saúl? Porque Ajá. el Señor miraba en Fura, miraba que era un hombre valiente. Exacto. Que no se amedrentaba tan fácilmente. Ah, a lo mejor pégatele a él. Gedeón era poco más chamacón que Ajá. este hombre, que su siervo, pero entre los dos. Y este es el punto, pastor, Ajá. que tenemos que, Casa de Paz, cada integrante, cada miembro de Casa de Paz, júntate con alguien que te va a estar motivando día con día a salir adelante. Pero las también, circunstancias, sí. ya las conocemos, ya Sí. sabemos, ya sabes en qué condición está. Ahora vamos a caminar en lo sobrenatural. Vente, Sí. vamos a hacerlo. Sí, el día de mañana es una buena oportunidad. Y digo, no solamente Casa de Paz, Aposento Alto de Xochimilco que nos están mirando, también a la iglesia que tú vayas en la ciudad donde estés, vete al servicio de oración, ora más. Si nadie ora en tu iglesia, pídele las llaves al pastor o a quien tenga las llaves y dile, pastor, yo quiero orar. Yo quiero provocarte a esto, que cuando tú le empiezas a creer a Dios, empiezas a orar, te estás moviendo en el campo de lo sobrenatural, en lo sobrenatural donde Dios quiere que vivas. Por eso la palabra de Dios dice que todo el que cree, óyelo bien, todo el que cree, esto es activar la fe, caminar hacia lo sobrenatural, porque al que cree, todo le es posible. Y en ese todo le es posible está lo sobrenatural. O sea, el Señor ya lo hizo. Es lo que estamos hablando. No pierdas más tiempo pidiendo cosas que Dios ya dijo que eran tuyas. La llave que abre lo sobrenatural es la fe. Créele a Dios. Créele a Dios, Dios te va a confirmar de diferente manera que está contigo, que sí se puede. Va a haber cosas sobrenaturales que van a empezar a suceder cuando empiezas a orar. Y realmente te reto a esto, a que ores. Y es que no hemos entendido. Hay una parte bien poderosa que no hemos entendido. Ajá. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba en la cruz. Ajá. ¿Te recuerdas el acontecimiento? Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ajá. El lugar santo al lugar santísimo, el velo se abrió. ¿Sabes una cosa? A través de Jesús, a través de las promesas de Jesús, es que tú y yo ahora tenemos acceso a eso sobrenatural. Exacto, al que solamente los sacerdotes tenían. Así es. Ajá. Entonces ahora fue para todo aquel que cree. Pero ¿sabes una cosa? Creer no es solamente decirlo, sino también, como dijo mi hermano Frankie en Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, dice, para guardarla aquí y ponerla por obra. Ajá. El mandamiento que yo te prescribo hoy, entonces harás prosperar tu camino. Entonces vendrán, dice, Vendrán estas esas bendiciones bendiciones. y te alcanzarán. Pero lo que hemos estado hablando, Ajá. que queremos bendiciones, pero no queremos que nos cueste, pastor. Exacto, no Y queremos no que se nos vale, duela. no se vale. Las Ajá. bendiciones de todos aquellos personajes en la vida actual que tú conoces, hombres de ricos tal vez, de negocios que han logrado, la mayoría de ellos tienen una historia de dónde empezaron, cómo empezaron, y la mayoría empezó de abajo hacia arriba. El problema es que ya muchas familias que ya niños o hijos que nacen en cuna de oro, pues es otra historia. Pero todo hombre acaudalado, hubo un sacrificio Exacto. de trabajo, de esfuerzo, de ir avanzando. Estamos en el tiempo, mi hermano, las bendiciones ya son de nosotros. Exacto. No permitas tú las enfermedades. Dile a la enfermedad que pueda haber en tu cuerpo, dile, ¿sabes qué enfermedad? Y háblale por su nombre. Si es cáncer, si es diabetes, si es alta presión, lo que sea, dile, ¿sabes una cosa? Ajá. Te reprendo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que mi Cristo ya pagó por esta enfermedad. Exacto. Que Él llevó Amén. mis enfermedades en Él. Y no Amén. tienes nada que hacer en mi cuerpo. Así es Ajá. de que te largas de mi cuerpo y te desecho en el nombre de Jesús. Pero créelo.
Así y es. empieza a caminar, como dice la palabra. Y Exacto. Moisés caminó como viendo al Ajá. invisible. Como Amén. viendo al invisible, las cosas suceden. El mar se va a abrir. Amén. Créelo. Vamos hacia adelante. Así es. Ahora, te voy a decir algo. Y este es el punto número 2 de T.L. Osborne. No le pidas a Dios que haga algo que Dios te mandó a hacer a ti. A Gedeón lo mandó. Sin duda, yo no tengo duda que el ejército de Madián no era ejército para Dios. Simplemente Dios hubiera hecho descender fuego del cielo y se acaba Los Madián. turbina ahí en un momento. Pero ¿sabes por qué Dios no lo hizo y por qué Dios no hace muchas cosas por nosotros? Porque nos convertimos en conchudos. Simple y sencillamente. Nos acomodamos a la comodidad tan fácil que simplemente dejamos de depender de Dios y de activar la fe. Dios quiere que actives tu fe. Tal vez por eso estás en un problema. Tal vez por eso ha tocado a la puerta de tu cuerpo una enfermedad. Tal vez por eso estés pasando por una situación difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios está utilizando ese medio para que actives tu fe. Y Dios no va a hacer algo que tú tienes que hacer. Así es que lo que tienes que hacer es levantarte. Lo que tienes que hacer es caminar hacia el encuentro de tu milagro, de lo sobrenatural. Gedeón tuvo que caminar y con poquitos. Con 300, para que no dijeran que fue por la fuerza del ejército. Tenía que darse cuenta Gedeón que era por mano de Dios. Así es que por mano de Dios tú vas a ser sano. Por mano de Dios tú vas a tener todo lo que tú realmente ocupas en tu vida. Pero no le pidas a Dios que haga algo que Dios te mandó a hacer a ti. Así es que levántate por eso. Levántate. Y esos 300, Ajá. 300 hombres que tenía Gedeón para pelear, ¿con cuántos se iban a enfrentar? ¿Con cuánto era el ejército? Enemigo? No se define, pero dice que era una cantidad enorme. En el capítulo 8, versículo 10, Ajá. hablando yo creo que sería lo mínimo, unos 120,000 Sí. hombres que sacaban espada. Entonces, Ajá. por lo menos estamos hablando que iban a pelear con 120,000 hombres. Y fíjate, O sea, eran 32,000, o sea, era un ejército Era un ejército. pequeño, pero ellos eran demasiados. para Dios era de... No. Esto... lo Estamos que hablando de hacer- una ciudad. Ahora, aquí está el código, aquí está te voy a dar el PIN number, la clave secreta. Ajá. Te la voy a dar. Escucha bien esto. Venga. Era imposible o es imposible que Ajá. con 300 hombres Exacto. pudiera, dice José, a 120,000 Como 20,000 mínimo hombres 120,000 o 100,000 hombres. Exactamente. Es imposible con 300 Sí. vencer un ejército de esa magnitud. ¿Qué te quiere decir esto? Todo esto. Que cuando tú dispones tu corazón solamente a escuchar la voz de Dios, como dijo mi hermano Frankie en Deuteronomio 28, atentamente Ajá. la voz de Jehová tu Dios y la guardas y accionas en ella sin importar cómo. Tú puedes mirar 100 personas delante de ti que vienen contra ti y tú decirle en el nombre de Jesús, Amén. se abren a un lado y van a suceder las cosas. Yo te quiero decir que el Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo es el Dios de nuestros imposibles. Amén. Yo veo aquí Dios diciendo a todos, levántate. Amén. Levántate para Así todos, es. Yo levántate. miro eso. Todos. Fíjate, aquí nomás aquí una cuenta. Ahorita que estoy mirando aquí que eran 120,000 hombres. buena, Entre Frank. 300, 400 hombres por cabeza, por cada soldado. Le tocaba a 400 soldados madianitas contra Así es. uno de Israel. Eso es imposible. Jamás. A mí que siempre me gustaba pelearme con de 2 para arriba porque pues cuando me pegaban decías que eran 2. Ahora 400, oye. Ahora comprendemos que si era necesario que Dios le dijera a Gedeón, levántate. Exacto. Y ve, y por si acaso, en el versículo 9, tienes Ajá. temor, en el versículo 10. Por si ve acaso. ve con fura, va. Ajá. Y a tu criado al campamento y oirás que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a sus criados hasta los puestos avanzados, de la gente armada que Ajá. estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Oh, estaba y en el en- versículo no, 15 sí. le dice, cuando Gedeón oyó el relato, porque él se acercó y oyó el relato del sueño de ellos Ajá. y su interpretación, dice que adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, ahora sí dijo él, levantaos. Se convenció.
Porque Dios lo Jehová ha convenció. entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Allí Ahora sí, fue. 300 contra todos estos Ajá. que parecen langostas. Allí fue donde realmente se da cuenta Gedeón que Está no loco, era por Dios, mano de tus hombre, fuerzas. era porque Dios se lo reafirmó de que él iba a estar con él. Ahora, yo hablaba en el capítulo 12 del libro de los Hechos de Pedro el día domingo. Pedro estaba encarcelado, habían sido perseguidos, había muerto Jacobo, hermano de Juan, por mano de Herodes en ese tiempo, espada, filo de espada. Había mandado encarcelar a Pedro, le puso 4 guardias. O sea, 4 guardias de 4 cada uno. Estamos hablando de 16 soldados solamente para él. Y 2 estaban, uno a cada lado de él. Tenía cadenas en sus manos. Lo describe la Biblia. Estaba dentro de una cárcel, de una fortaleza. No solamente era una celda. No solamente eran las cadenas. No solamente eran 2 soldados con él. Había otros soldados afuera. Había varias puertas las que tenía que pasar. Pero lo sobrenatural sucede. ¿Sabes por qué? Porque había una iglesia que estaba orando y sin embargo dicen que cuando Pedro llegó no lo creían. Ese es algo con lo que vamos a batallar nosotros, la incredulidad de que lo sobrenatural sucede. Pero tú no te preocupes, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Aunque tu espíritu te diga no es posible, Dios te va a seguir diciendo sí es posible al que cree. Todo le es posible. Pedro salió libre de aquella cárcel. Se le cayeron las cadenas. Se abrió la puerta. Pasó la primera guardia, la segunda guardia. Pasó la puerta principal. Se abre. Pedro, y ni en cuenta. Pedro sale a la calle. Pedro sale a la calle acompañado de un ángel, la presencia del ángel. Pero el ángel se le desaparece a una cuadra. El ángel se le da vuelta y se va. Ahora le dice, tú tienes que creer que ya lo sobrenatural que necesitaba ya lo hice. Ahora, ¿qué tenía que hacer Pedro? Ir a la casa de sus hermanos, a la iglesia, a confirmar que había un Dios que lo había sacado de la cárcel. Llega y allí estaba aquella muchachita, ¿cómo se llamaba? Rode, aquella muchachita que yo creo que como muchos de los jóvenes no estaba orando, estaban los demás hermanos orando, pero Dios la utiliza porque es la que escucha que había un toquido en la puerta y una voz que decía, ábranme, soy Pedro. Y Rode, en lugar de abrirle, corre y les dice, ahí está Pedro. Y le dicen, estás loca, ¿cómo va a estar Pedro? Si está en el bote, está en la cárcel, pues. Y está bien custodiado, ¿cómo va a estar? ¿Por qué está? Casi con ganas de decirle, entonces, ¿por qué están orando? ¿Cuál es el motivo de la oración de ustedes si no están creyendo en algo sobrenatural? Y como insistía la muchacha, van, abren la puerta, creyeron que era el ángel de Pedro. Fíjate qué cosas, ¿no? Y yo creo que tenían una mentalidad de que el ángel de cada persona podía parecerse. Estaban estudiando de ángeles. De angelología. Bueno, y cuando miran que es Pedro, realmente se regocijan. Dice que hubo una algarabía. Y Pedro le dijo, hey, tranquilos, porque se van a dar cuenta. Allí Dios les manifiesta que lo sobrenatural sucede cuando oramos. Lo imposible sucede cuando oramos. Así es que estás a un paso, óyelo bien, de recibir tu milagro. Estás enfermo, en el nombre de Jesús eres sano. ¿Por qué? Porque ya está dicho que eres sano cuando crees. En el nombre de Jesús tienes lo que necesitas. Si en este momento esta palabra te está provocando a creerle a Dios, ¿qué tienes que hacer? Caminar. ¿Qué tienes que hacer? Ir al encuentro, porque Dios no va a hacer algo. Óyelo bien, no va a ser algo que Dios te dijo que tú hicieras, y tienes que caminar, levantarte y caminar a tu milagro. Alguien que tome la palabra. Algo bien poderoso que tú dijiste, pastor. Sí, amén. Que estaba esta muchacha que oyó los toquidos de Pedro. Efectivamente, esta es nuestra postura. Cuando estas personas están orando, podemos decirle, bueno, entonces, ¿por qué estás orando? Si estás orando por un milagro, el milagro de sanidad, el milagro del que tú gustes y mandes, por la necesidad que tú tienes, si tú estás orando por ello, tienes que creer que va a suceder, tienes que creer que ese milagro, así como Pedro llegó y tocó la puerta, tienes que creer que ese milagro va a llegar y tocar la puerta, y tienes que abrir la puerta.
No puedes Yo lo correr, creo. avisarle a ver qué está pasando. Amén. Tienes que abrir la puerta en Abre. el nombre de Jesús. Sí, amén. Abre la puerta a ese milagro. Recibe. Mando esta palabra. Amén. La envío en el nombre de Jesús. Abre la puerta de tu milagro. Milagro de sanidad. Milagro del que tú estás esperando. Ahí está tocando la puerta. Amén. Abre la puerta. Lo que un día le dijeron a mi esposa, da el paso de fe. Exacto. Da el paso de fe y tu milagro, tu sanidad vendrá a ti. Hermano, Amén. mi hermana, tenemos que orar. Y cuando tú y yo el día de mañana vamos a orar de otra manera, Así vamos es. a cambiar nuestra oración. Amén. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque solamente en tu nombre se empujamos. ¿Sabes una cosa? Amén. No son las llaves, porque la puerta ya está abierta, la puerta de los milagros, la puerta que abre a los milagros, que te lleva a los milagros, a través de Jesús, ya se abrió. Exacto. Solamente tu oración es la misma que va a empujar. Ajá. Y vas a empezar y vas a dar el paso hacia ese lugar donde vas a empezar a abrazar cada uno de los milagros. Así Porque es. esos milagros ya Dios los dio para ti, para mí. Ya está. Vamos a provocar, mi Ya hermana, está. mi hermano, Amén. pastor, Sí, mis amén. hermanos. Sí. Vamos a provocar. Desde este momento, Amén. sin comentarios, se convertirá en un programa de provocadores. Amén. Provocadores Amén. del Amén. reino. Pero levántate en el nombre Pero de nos Jesús. levantaremos y Amén. si nos quieres seguir, vente, Ajá. porque nosotros nos vamos a levantar. Así es. Nosotros nos determinamos Amén. levantarnos en el nombre de Jesús Así y es. decirle las cosas que para nosotros son imposibles, que en el nombre de Jesús Amén. ya son hechas. Amén. Ya son Amén. hechas. Amén. ¿Qué Yo estoy piensas? viendo en este momento, yo puedo sentir que hay milagros que están camino a tu casa, a tu vida. No sé, yo siento que alguien se está levantando hasta de su silla. Yo lo puedo sentir, alguien que está creyendo ahí, que nos Amén. está viendo, Amén. que se está levantando en un acto de fe. Le está diciendo a su cuerpo, ponte de pie, Así porque esto que está recibiendo no lo puede resistir. Y yo sé que ese camino, en ese acto profético, aunque te levantes de tu silla, de tu cama donde estás, es un acto profético de que estás haciendo algo diferente. Y claro que sí, Pastor Reyes, vamos a orar por tu isla, por Puerto Rico. Pastor Reyes, declaramos en el nombre de Jesús que todo esto que está sucediendo, Sí, amén. así lo dice la palabra en un 2020 que eché en Éxodo 2020. Hay cosas que suceden para que el pueblo tenga temor de pecar. Dice en Éxodo 20:20, esta palabra me provocó a publicarle el día de ayer. Éxodo 20:20 le dice Moisés al pueblo, no tengan temor, Dios está con ustedes, pero hay cosas que van a suceder para provocarlos a que ustedes no pequen, vuelvan su cara a Dios, pero Dios va a bendecir la isla. No importa que haya azotado un huracán, no importa que en este tiempo esté el terremoto, sí, pero un huracán que este año dejó devastada la isla. Hoy en este tiempo azotada por un terremoto, creo que hay algo que Dios le está diciendo a Puerto Rico, que voltee a ver a Dios porque los va a levantar. Esa es una promesa de Dios, que Dios va a levantar. Hay mucho cristiano en Puerto Rico. Hay una cadena, la cadena del milagro de Gille Ávila, que está con el Señor. Hay mucho cristiano que tal vez se acomodó ahí en Puerto Rico a la comodidad de ser cristiano. Creo que Dios está tocando en este tiempo a Puerto Rico para que mire que hay un Dios poderoso que lo va a levantar. Yo lo creo, pastor. Y oramos por la isla, oramos por Puerto Rico, por tu nación. Y yo creo que muchos en este momento están provocando. Correcto, Yo lo así creo. es, así es. Muchos están siendo provocados a un milagro. Y creo que estamos a punto de despedir. Y yo quisiera terminar ahorita con una oración. Pero hay algo que Frankie también quiere cerrar y quiere despedirse. Palabra de fe para ti. Fíjate, ahorita que el pastor estaba hablando de todo lo que está aconteciendo en Puerto Rico, yo te voy a decir una cosa. Dios nos habla de muchas formas. Yo compartí algo con mi hermana el día de hoy. Amén. Pero sí te voy a decir esto. Es mejor obedecer a la buena. Ajá, Es claro. mejor obedecer a la primera. O sea, cuando Dios, oye, desastre tras desastre tras desastre, Dios algo te está diciendo. Ajá. En el pueblo, en los tiempos de Nínive, Dios dice que Dios había determinado que Dios iba a destruir el pueblo.
que iba a destruir esa nación, pero dice que mandó una persona que fuera a predicar y que les empezó a decir, en 40 días el Señor va a destruir este lugar, pero dice que el pueblo, aún el rey, dice que se agarraron de Dios, que empezaron a orar, empezaron a buscar el rostro de Dios. Hermanos Reyes, la nación de Puerto Rico es una nación bendecida, varón. Así es. Pero sabes que cuando Dios quiere hablarle a la gente, Dios nos va a hablar a la una, a las dos, a la tercera. Si no entendemos, van a venir este tipo de situaciones. Yo te voy a decir, nadie está exento, porque el pueblo cada vez, las naciones cada vez se están deteriorando, las naciones cada vez más le están dando la espalda a Dios, o sea, le están dando la espalda a Dios de una forma espeluznante. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que estar agarrados. Amén. Como hijos de Dios nosotros tenemos que estar intercediendo. Hubo un varón, amén, que estuvo intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Fíjate, Dios, varón, Dios te sacó de esa ciudad. Dios conoce el propósito y usted también lo conoce. Dios tiene un propósito para su vida, al igual que lo tiene para la nación. Abraham, Dios sacó a Lot de la nación de Sodoma y Gomorra porque lo iba a destruir. Dios siempre nos está advirtiendo. Dios siempre nos advierte: endereza tus pasos como iglesia, como hombres, como varones, como líderes. Dios todos los días nos dice: enderezate. Dice la Biblia que el que esté firme, cuídese de no caer, porque Dios todos los días, Dios dice: estoy contigo. Dios te está diciendo: levántate. Dios te está diciendo: no te quedes en la comodidad. Eso Dios me lo está diciendo a mí también. Muchas veces no tenemos que esperar a que Dios nos jale las orejas. Amén. A que Dios nos tenga que hablar fuerte. Yo creo que hay que obedecer a la primera, porque después vienen situaciones, vienen problemas o vienen destrucciones a la vida de toda aquella persona que no hace caso. Así es. Así que personas que están enviando sus comentarios, pero el comentario solamente es un amén. Mi hermana, mi hermano, tú que estás mandándome tu comentario de un amén, el amén es así es, o así sea, o así será. Fue lo mismo que decidieron aquellos 32,000 hombres que bajaron con Gedeón, pero llegó el enfrentamiento, llegó la hora de la verdad y tuvieron miedo. Entonces, te reto a que ese amén sea así: aquí estoy. Amén. Así no es. nomás que quede en una palabra de un amén, sino que digas amén y aquí estoy. Y haz un acto profético, como decía, ponte de pie y alaba al Señor y dile: Señor, aquí estoy, no solamente en mi palabra. Y desde mañana, todos los que me están diciendo amén, y empezando por la dueña de mis quincenas que puso el amén, que tiene que dar el paso de fe. Así es. Vamos a caminar, vente, vamos a unir las fuerzas en oración y vamos a decirle: Señor, nosotros en nuestras posibilidades no estamos listos para lo sobrenatural, pero en ti todo lo podemos. Así es. En ti, así como sacaste a Gedeón, tú nos vas a sacar a nosotros y nos vas a llevar a caminar en lo sobrenatural, porque tú así lo has determinado a través de tu palabra. Yo estoy listo, Señor. Así es. Nuestro pastor está listo para caminar. Estamos listos. Exacto. El programa Sin Comentarios está listo para caminar en lo sobrenatural. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que nosotros declaramos proféticamente en este lugar, que si su palabra lo dice, yo lo creo. Entonces lo creemos. Dicho está, ahora te invitamos, los que están en San Luis Río Colorado, a este lugar, Zaragoza 2526, un lado de Telcel. El día de mañana vamos a ser provocadores. Amén. Provocadores de lo sobrenatural de Dios. Y tú que estás en otra de las ciudades, por ejemplo, Silvia, que está en Monterrey, que está conectada, Silvia Pereira, que está en Monterrey, te retamos también, o sea, los invitamos a que ahora de Sonora, a las 7 de la tarde, que tenemos oración, si no hay actividad en tu iglesia, únete con nosotros para que nosotros podamos reforzar la oración. Y te digo algo, lo sobrenatural viene sobre nosotros. José, nos despedimos, ya pasamos de las 8:30 y queremos que nos siga viendo, no queremos cansarlo, y creo que no, porque no se ha desconectado ninguno. Te invitamos a que te levantes. Creo que esa es una palabra, como se levantó Gedeón. Se levantó aquella mañana siendo obediente, y cuando fue convencido, después de escuchar la conversación, José, que había en el campamento en la noche, cuando fue con su criado Fura, dijo: ahora me convenzo, vamos a tomar todo lo que los madianitas nos quitaron, vamos
vamos en pos de ellos y vamos a vencer. José, nos despedimos. Amén. Ya para terminar y Sí, para adelante. recibir lo que el pastor está diciendo, Amén. viene el versículo 16 en adelante. Ajá. Si te lo pierdes el próximo vez, te vas a perder cómo y qué instrumentos Ajá. proféticamente vamos a utilizar para ganar lo que Dios ya nos dio. Así es. Así es que los invitamos, y como decía Saúl también, envíen su comentario, su participación, su experiencia, y va a ser de bendición. Así es. Pues nos despedimos en esta hora, Saúl. Dios me los bendiga, Amén. Dios me los bendiga. Si ustedes me escucharon un poquito serio, es que estoy recibiendo, me estoy edificando a Ajá. mí mismo. Pero sabes una cosa, hay un fuego dentro de mí. Amén. Hay un fuego dentro de mí que me dice, no, levántate. El Señor me dijo, junto con el pastor, me dijo, levántate. Y sabes una cosa, yo me voy a levantar. Amén. Si tú te quieres venir con nosotros nos vamos a levantar. Nosotros determinamos levantarnos e ir sobre la promesa que Dios nos dio, las promesas que ya están para Exacto. nosotros. Así es de que los esperamos mañana. Recuerden que estamos a las 7 de la tarde, estamos teniendo un tiempo de oración Amén. poderoso. Amén. Daremos y tocaremos la puerta y empujaremos la puerta a través de nuestra oración, Amén. la puerta de lo sobrenatural. Vente Amén. en el nombre de Jesús. Y te invitamos a nuestro canal de YouTube también, de Casa de Paz Congregación, Casa de Paz, San Luis Río Colorado. Ahí estamos en YouTube, estamos subiendo los videos. Te invitamos a esta serie de enseñanzas de palabra que Dios nos ha mostrado que tenemos que llevar. Desde el día domingo, allí puedes consultar en la misma página la palabra. Levántate en oración, y vamos a estar hablando de levantarnos en este tiempo. Así es que nos despedimos de ti y esperamos que te sigas conectando el día viernes, el día domingo tenemos conexiones directas en vivo. Así es que te esperamos y comparte por favor esta palabra que va a ser de bendición para otros. Dios les bendiga. Entonces, Frankie, pues ya nos despedimos. Pues nos despedimos, Dios les bendiga, gracias por habernos aguantado este tiempecito que pasamos. De veras que fue un programa de mucha bendición, de edificación. Ajá. Porque yo creo que nos vamos sabiendo más de lo que ya sabíamos respecto a la vida de Gedeón. Próximo martes aquí estaremos igual. Ajá. A las 7 de la tarde en vivo y a todo color. Así es, Dios les bendiga. y nos sentimos bien motivados en esta hora. De verdad que si hay personas que podemos sentir la presencia de Dios al compartir contigo, somos nosotros. Bueno, nos despedimos, y donde su palabra es verdad, muchachos, Sin sin comentarios. Dios les bendiga. Hasta la próxima.